Hola, hola, queridísima familia de YouTube. ¿Cómo están todos por ahí? Espero que de maravilla, con una taza de café calentita o un mate bien cargado, listos para sumergirse en una nueva aventura conmigo. Soy tu nombre del canal, y como siempre, estoy feliz de tenerlos aquí de vuelta en nuestro rinconcito de historias y curiosidades. Hoy vamos a viajar a un lugar fascinante, un lugar donde las pasiones se encienden, las familias son el centro del universo y las tramas tejen redes que te dejarán sin aliento. Hoy, amigos míos, nos vamos de lleno al mundo de las series turcas, pero no cualquier serie turca. Vamos a explorar esas producciones que, más allá del romance, se adentran en las complejidades de las relaciones familiares. Esas series que te atrapan con sus secretos, sus conflictos y sus lazos inquebrantables. Prepárense para conocer historias que los harán reír, llorar, y seguro que los dejarán pensando un buen rato. Porque, seamos honestos, las familias turcas, así como las nuestras, son un verdadero torbellino de emociones, tradiciones y personalidades que chocan constantemente. Y precisamente esa es la magia que las hace tan irresistibles para la pantalla. Así que si son de los que disfrutan de un buen drama familiar, de esos que te tienen al borde del asiento, pues, han llegado al lugar correcto. Antes de empezar, y como siempre les recuerdo, si les gusta el contenido que comparto por aquí, si disfrutan de estas charlas y exploraciones conmigo, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, y de paso, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, clic en el botón rojo, activen la campanita para las notificaciones y a disfrutar juntos de esta nueva historia. ¡Vamos allá! Ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las familias turcas en la televisión. No les voy a mentir, elegir solo unas pocas para hablar es una tarea titánica, porque la verdad es que hay una mina de oro de dramas familiares espectaculares. Pero he escogido algunas que creo que son representativas, tanto por su calidad narrativa como por la intensidad de sus historias. Empecemos con una que, si no la han visto, les recomiendo que la pongan inmediatamente en su lista, Izerde, o En el interior como se conoce en algunos lugares. Esta serie es un thriller policial que en el fondo, es una poderosa historia de hermandad y familia. La trama gira en torno a dos hermanos, Sarp y Mert, que son separados al nacer y crecen en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policía, y el otro es infiltrado en la mafia. La dinámica entre estos dos es absolutamente fascinante, llena de tensión, misterio y momentos de profundo dolor. Pero más allá de la acción y los giros inesperados, lo que realmente te atrapa son las complejas relaciones familiares, la búsqueda de identidad, el peso del pasado y el anhelo por encontrar a aquellos que siempre te faltaron. La manera en que la serie explora el concepto de familia, lo que significa pertenecer y el sacrificio que uno está dispuesto a hacer por sus seres queridos, es simplemente excepcional. Además, las actuaciones son de primer nivel, y cada personaje está tan bien construido que te hace cuestionarte qué harías tú en su lugar. Es de esas series que te dejan reflexionando mucho después de que termina el episodio. Otra que no podía faltar en esta lista es Kuzgun, una historia de venganza, sí, pero también una profunda exploración de la relación padre-hijo y el impacto de los secretos del pasado. La serie sigue a Kuzgun, un hombre que regresa a su ciudad natal años después para buscar justicia por la muerte de su padre. A medida que avanza la trama, descubrimos una red de intrigas familiares, corrupción y traiciones que hacen que cada capítulo sea más emocionante que el anterior. Lo que más destaca de esta serie es la intensidad emocional que maneja. La conexión entre Kuzgun y su padre, incluso después de su muerte, es un hilo conductor muy poderoso. Vemos el dolor de la pérdida, el peso de la responsabilidad y la lucha por la verdad. No es una historia sencilla de buenos y malos, sino que los personajes se mueven en una escala de grises, donde las decisiones tienen consecuencias terribles. Es una serie que te hace pensar mucho sobre la justicia, la venganza y cómo los errores del pasado pueden marcar nuestro destino y el de nuestra familia. También la relación con su madre es muy conmovedora. Y hablando de relaciones maternofiliales, no podemos dejar de lado An, o Madre, que es una joya del drama familiar. Esta serie es una adaptación turca de una serie japonesa y cuenta la historia de Zeynep, una profesora sustituta que decide hacerse cargo de una de sus alumnas, Melek, quien sufre maltrato en su hogar. Esta historia es desgarradora, pero al mismo tiempo esperanzadora. La relación entre Zeynep y Melek es el corazón de la serie.
Vemos la lucha de una mujer que decide cambiar el destino de una niña, desafiando a la sociedad y a su propia familia. Anne es una serie que te tocará la fibra más sensible, que te hará cuestionar tus propios valores y que te recordará el poder del amor incondicional. También nos habla de las cicatrices que dejan las heridas del pasado y la importancia de romper los ciclos de violencia. Es una serie conmovedora y hermosa que nos deja pensando sobre la maternidad, la infancia y la responsabilidad que tenemos como sociedad para proteger a los más vulnerables. Y bueno, no todo es drama y dolor. También hay series turcas que, aunque exploran conflictos familiares, lo hacen con un toque de humor y ligereza. Una de ellas es Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador. Esta serie, que tiene una base de comedia romántica, nos presenta la historia de Sanem, una joven que trabaja en la empresa publicitaria de su familia. A pesar de tener un tono más ligero, Erkenci Kuş también nos muestra las dinámicas de una familia muy unida, con sus problemas y sus peculiaridades. Vemos cómo los lazos familiares influyen en las decisiones de Sanem y cómo, incluso en medio del caos, el amor familiar es un pilar fundamental. Es una serie refrescante, divertida y con personajes muy entrañables. Es perfecta para cuando quieres desconectar y disfrutar de una historia sin tanta intensidad dramática, pero sin dejar de lado esos toques de drama que hacen las historias tan irresistibles. Además, la relación de Sanem con su hermana es de lo más graciosa y enternecedora a la vez. Ahora hablemos de una serie que ha causado sensación en muchos países, Yargı, o Secretos de Familia. Esta serie es un thriller legal que, como todas las grandes producciones turcas, también pone el foco en las complejas relaciones familiares. La trama gira en torno a Ilgaz y Ceylin, un fiscal y una abogada que deben trabajar juntos para resolver un asesinato. A medida que avanzan en la investigación, descubren secretos y mentiras que involucran a sus propias familias. Yargı es una serie que te mantiene en vilo desde el primer episodio hasta el último. La trama está llena de giros inesperados, personajes ambiguos y una tensión constante. Pero lo que realmente la hace especial es la forma en que explora la lealtad familiar, los límites de la justicia y el precio que uno está dispuesto a pagar por proteger a sus seres queridos. Es una serie que te hará cuestionarte tus propias concepciones sobre el bien y el mal, sobre la verdad y la mentira. La dinámica entre Ilgaz y Ceylin es explosiva, pero la tensión familiar que los rodea también es fascinante. Siguiendo la línea de los dramas familiares que te dejan con el corazón en la garganta, no puedo dejar de mencionar Çukur, una serie que retrata la vida en un peligroso barrio de Estambul gobernado por una familia mafiosa. La serie está llena de acción, intriga y conflictos, pero también aborda temas como la lealtad, el sacrificio y la lucha por el poder. Los personajes de Çukur son tan complejos y carismáticos que te atrapan desde el primer momento. El clan Koval, la familia que controla el barrio, es una verdadera montaña rusa de emociones. Vemos cómo los lazos familiares se ponen a prueba constantemente y cómo las decisiones de cada uno pueden tener consecuencias devastadoras. La serie explora muy bien los claroscuros de la naturaleza humana, cómo el amor y el odio pueden estar tan cerca y cómo la familia puede ser tanto la mayor fortaleza como la mayor debilidad de una persona. Çukur es una experiencia televisiva intensa, adictiva y muy recomendable. Y ya que hablamos de poder y familias, hablemos de una que ha cautivado a audiencias en todo el mundo, Muhteşem Yzyl, o El Sultán. Aunque esta serie es de época y se centra en la vida del sultán Süleyman el Magnífico, también explora en profundidad las complejas dinámicas familiares dentro del harén y la corte otomana. Vemos la lucha por el poder entre las esposas del sultán, los celos, las intrigas y los secretos que se esconden detrás de las paredes del palacio. El Sultán es una serie con una producción impecable, un vestuario impresionante y actuaciones que te dejarán sin aliento. Pero más allá del espectáculo visual, la serie también es una reflexión sobre el poder, la ambición y cómo las relaciones familiares pueden ser manipuladas para alcanzar objetivos políticos. Los personajes son tan ricos y variados que te permiten ver diferentes puntos de vista y entender las motivaciones de cada uno. Es una serie que te transportará a otro tiempo y te hará reflexionar sobre los entresijos de la historia. También vale la pena mencionar Kara para Aşk, o Dinero Sucio y Amor, un drama que combina elementos de acción, romance e intriga familiar. La serie sigue a Ömer, un policía que investiga la muerte de su prometida, y a Elif, una diseñadora de joyas que descubre que su familia está involucrada en negocios turbios. La relación entre
Ese dos personajes es el motor de la serie, pero los secretos familiares, las mentiras y las traiciones hacen que cada capítulo sea más adictivo que el anterior. Cara para Ask es una serie que te mantendrá al borde del asiento, que te hará cuestionar en quién puedes confiar y que te mostrará cómo el amor puede ser tanto una fuerza salvadora como destructiva. Además, los actores principales tienen una química increíble, lo que hace que la historia sea aún más apasionante. Y si buscas algo más contemporáneo, te recomiendo Eilev, una serie que aborda el tema de la violencia de género y cómo las mujeres luchan por reconstruir sus vidas después de sufrir traumas. La historia sigue a tres mujeres con diferentes pasados que se conocen en una manifestación y deciden unirse para superar sus miedos y buscar justicia. Eilev es una serie poderosa, conmovedora y que te hará reflexionar sobre la importancia del apoyo entre mujeres y la necesidad de erradicar la violencia. La forma en que la serie aborda temas tan delicados es muy respetuosa y realista. Los personajes son fuertes, valientes y te inspiran a seguir luchando por tus derechos. Es una serie que te dejará pensando y que te recordará que el cambio es posible. Y como no todas las familias son perfectas o tradicionales, tenemos series como Medcezir, que es una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. Esta serie sigue la historia de Yaman, un joven que viene de un barrio pobre y que se ve envuelto en el mundo de la alta sociedad cuando es adoptado por una familia adinerada. Medcezir explora las diferencias de clase, los desafíos de la adolescencia y las complejas relaciones familiares, todo ello en un contexto de lujo y drama. Es una serie muy entretenida, con personajes carismáticos y una banda sonora que te transportará a las playas turcas. Además, la serie aborda temas relevantes como la discriminación y las presiones sociales que afectan a los jóvenes. Ahora, que hemos recorrido un poquito este universo de las series turcas familiares, me gustaría resaltar un par de cosas. Lo primero es la importancia que se le da a la familia en estas producciones. La familia es el núcleo de todo, y todas las historias giran en torno a ella. Los personajes están definidos por sus relaciones familiares, y sus acciones están impulsadas por el deseo de proteger a sus seres queridos. Y segundo, es la complejidad de estas relaciones. No hay familias perfectas, ni personajes totalmente buenos o malos. Hay amor, odio, lealtad, traición, secretos y mentiras. Todas estas emociones se entrelazan para crear historias que te atrapan y te hacen reflexionar. Es esta complejidad la que hace que estas series sean tan adictivas. Te hacen sentir, te hacen pensar, y te hacen querer saber qué va a pasar después. Y bueno, mi querida familia de YouTube, llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de las series turcas familiares. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por estas historias que nos han emocionado, nos han hecho llorar, nos han hecho reír y nos han dejado pensando un buen rato. Hemos visto cómo las familias turcas son un verdadero crisol de emociones, tradiciones y conflictos, pero también hemos visto cómo el amor familiar es un lazo que siempre prevalece, incluso en medio del caos. Hemos hablado de venganza, de secretos, de sacrificios, de lealtad, de traición y sobre todo, de la importancia de la familia en la vida de cada personaje. Y como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Cuál les ha dejado pensando? ¿Hay alguna otra serie turca que consideren que merezca estar en esta lista? Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo, que siempre me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por estar siempre ahí, por apoyar mi trabajo y por compartir estas aventuras conmigo. Su compañía es el mejor regalo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que este espacio es de todos y que sus comentarios son muy importantes para mí. Así que no se corten, déjenme saber qué les pareció este vídeo y qué otros temas les gustaría que exploráramos juntos en el futuro. Y si les gustó este vídeo, si se divirtieron, si aprendieron algo nuevo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esa manera, me ayudan muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. No se olviden de activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, con mucha alegría y gratitud, me despido de ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en nuestra próxima aventura. Hasta la próxima, familia. Adiós.